es que hemos invitado al maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, quien es el titular de la CEDUBI y a quien le damos la bienvenida esta tarde a los periodistas. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro Alejandro, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a ti y a tu auditorio. Gracias. Pues, a ver, nada más como para darnos una idea, porque es una locura. Se trata de 264 pisos excedentes en 130 inmuebles edificados entre 2008 y 2022. Eso es, necesitas un aparato de corrupción que primero trasciende a las administraciones que duran 3 años y que es ya un aparato, pues no sé, yo tendré una referencia de la mafia en los años 70 o 60 en Nueva York o algo así. ¿Cómo haces para impactar en 264 pisos excedentes en 130 inmuebles? Pues son todos los inmuebles que se habrán construido. ¿O de qué tamaño es esa mafia? ¿Cómo se logra eso, maestro? Muchas gracias, muy buenas noches. Pues sí, esa es la magnitud de la corrupción. Como antecedente les puedo comentar que la jefa de gobierno instruyó que en esta secretaría el 12 de diciembre se instalara una mesa para atender a las posibles víctimas de corrupción por esta palabra que nos prohibieron incluso mencionar, pero pues es corrupción inmobiliaria, que se detona aquí en la alcaldía Benito Juárez, precisamente donde está la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sí. Lamentablemente, pues atendimos a todas vecinas, vecinos que vinieron, se instaló esta mesa, estuvo en presencia del Instituto de la Seguridad de las Construcciones, estuvo Protección Civil, estuvo el INVEA, estuvo la PAOD, estuvo obviamente la Secretaría, estuvo Consejería Jurídica, Registro Público de la Propiedad, cada uno con sus representantes en esta mesa atendiendo, escuchando a los vecinos que vinieron y plantearon su problema en el que se encontraban. Y pues el problema de la magnitud pues es muy grave porque tenemos a personas que han comprado un inmueble de buena fe, el ahorro de todas sus vidas o créditos hipotecarios, y el problema en que se encuentran, digamos, la irregularidad radica en la violación del uso de suelo y también en las autorizaciones fuera de la norma, y lo más grave, que estas personas al intentar vender o comercializar su bien, en el momento que ellos necesitan hacer el trámite ante un notario, los dos requisitos indispensables para un notario es el certificado de uso de suelo y la manifestación de construcción. Cuando se presenta el uso de suelo, que es el documento que está aquí en esta secretaría, y cuando se emite, van con el notario, presentan su manifestación de construcción y sus escrituras, y no coincide porque hay personas a veces que viven en el 6º piso y su uso de suelo dice que ahí en un edificio es de 4 pisos, así que están en la indefensión jurídica y el no poder comercializar un inmueble aunque tengan la ocupación. La verdad que sí es lamentable esta magnitud de excedentes de piso. Decíamos, ni en Dubái hay un piso con esas alturas, esas dimensiones de lo que representan esos usos de suelo. Al principio comparábamos con Mítica, pero bueno, rebasa mucho más que eso. Y la verdad que lo lamentable y la afectación para los habitantes de la alcaldía de Benito Juárez principalmente es que pues hay un deterioro en la calidad de vida porque es más transporte público, más uso de las vialidades y más consumo de agua. Entonces, es un problema grave que está en los habitantes de la alcaldía de Benito Juárez, y pues como lo dicen ustedes y se presentó el viernes, es una práctica que se venía dando en administraciones desde el 2008 hasta la fecha. Con esta conferencia del día viernes están llegando incluso más vecinos, pues para corroborar en qué situaciones se encuentran ellos. Es lamentable, pero esa es la magnitud de la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. No es la primera ocasión que se sabe, para quienes hemos sido vecinos de la alcaldía Benito Juárez, la pandilla que ha gobernado esa alcaldía, que antes se llamaba delegación, pues ha hecho precisamente negocios a partir de otorgar permisos de construcción. Pero hay que mencionar quiénes han gobernado esa alcaldía desde el 2008. Bueno, de 2009 a 2012 el alcalde fue
Bueno, Germán de la Garza Estrada, 2008-2009. Luego, Mario Palacios Acosta, 2009-2012. Luego gobernó Jorge Romero, que es actualmente el coordinador de los diputados federales del PAN y es el cacique no solamente de la alcaldía Benito Juárez, sino del PAN en la Ciudad de México. Lo sucedió Christian von Roerich, que es diputado local en el Congreso de la Ciudad de México, y luego Santiago Taboada Cortina, que es el actual alcalde de Benito Juárez. Hay ya personas procesadas, por lo menos dos, maestro. A partir de estos hallazgos, a partir de todo lo que se ha logrado documentar, pues tiene que haber más personas que terminen procesadas en la cárcel, ¿no? Pues, mira, Álvaro, está en estas reuniones, como te digo, la Consejería Jurídica. Sé que hay denuncias, es un tema que lleva la Fiscalía. Lo que sí nosotros pudimos detectar por los documentos expuestos por los vecinos es de que están documentos firmados por autoridades que incluso han estado en repetidas ocasiones de manera continua en los cargos en esta alcaldía por varios años. Entonces sí, era una práctica recurrente, pero yo creo que el asunto de denuncias y demás pues le corresponderá a la Consejería Jurídica. Sé, como ustedes saben por los medios, que hay dos personas detenidas por este caso que llevan un proceso jurídico, y pues lo que nosotros como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mi responsabilidad es dar a conocer el problema de esta corrupción inmobiliaria que se venía dando, y dándole la atención y la protección a todos los vecinos que han actuado y han comprado de buena fe. Hay un paso todavía a seguir. La jefa de gobierno está analizando cuál va a ser la estrategia. Me imagino que pues hay que reglamentar, hay que ver, primero decíamos y platicábamos con la jefa de gobierno que tendría que estar el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, primero revisando esos inmuebles, garantizando que si la infraestructura está dada para ese tipo de niveles, por lo menos para inmediatamente asegurar que estas personas por lo menos sí estén viviendo en un edificio que esté contemplado su infraestructura para poder soportar estos pisos de más. Hay inmuebles de estos 130 desde un piso hasta 7 pisos de más, lo cual sí es preocupante, y pues estamos ya iniciando ya la tarea para que puedan ser visitados, para que el Instituto de las Construcciones pueda dar su opinión al respecto de cómo están construidos estos inmuebles, independientemente que sabemos que están construidos en la irregularidad. Es dar una certeza y una opinión del diseño arquitectónico, de la infraestructura, de cómo están las cimentaciones y cómo están sus planos arquitectónicos de cada uno de estos inmuebles, para garantizar la seguridad de los habitantes. Porque ya viendo los números, maestro, son 434,000 habitantes en la alcaldía. Creo que son números más actuales a censo de 2020. Si estamos hablando de 264 pisos excedentes en 130 inmuebles, los que hasta ahorita se han ubicado, son literalmente cientos de personas las que se vieron afectadas solamente por la defraudación, es decir, porque se permitió construir pisos adicionales sin que se les dé la garantía jurídica de que realmente son suyos. Ahí ustedes están calculando 7,142 millones solamente por la defraudación. 7,142. Y eso que nos estamos yendo. Sí. Perdón, Alejandro, y eso que nos estamos yendo a la media del costo de lo que cuesta un departamento a la alcaldía Benito Juárez. Nos estamos yendo a la media y estamos considerando que son 800 viviendas. Entonces, el volumen, pues, es muy grave. Muy, muy grave. Esperemos poder reglamentar, o sea, se han estado platicando con diferentes instancias para poder garantizarles a estos habitantes la certeza jurídica de su inmueble, pero el problema es muy grave, es muy lamentable lo que está pasando, porque no termina aquí. Fue un cierre de la semana pasada de lo que acumulamos de 130 inmuebles, pero puede que se den más casos. Y hay un dato muy importante, fíjate que cada inmueble de estos 130 tiene sus complejidades individuales.
Por ejemplo, nos encontramos con un edificio que solo tiene una boleta predial por todo el edificio. Ah, caray. O sea, no está individualizada la boleta predial de todo el edificio. Detectamos edificios, por ejemplo, que tienen la toma de agua domiciliaria. Y por eso también tienen mala de calidad de vida a sus vecinos y ellos mismos, porque una toma de agua es para un domicilio, no para 44 o 20 o 12 o 18 o 20 departamentos. Eso también no llegó a reglamentarse porque están en ilegalidad y no pueden hacer ningún trámite. También hay edificios que no están escriturados y están ocupados, o edificios que están escriturados, pero la escritura no garantiza poder comercializarlo ante un notario porque no garantizan el uso de suelo, no corresponde a la escritura de donde fueron vendidos a donde tienen la ocupación. La verdad sí es un problema muy grave que no solamente va a depender de la Secretaría, sino de diferentes instancias e incluso, no sé, podría irse hasta el Congreso para hacer un análisis muy profundo para poder reglamentar esto, porque como les digo, al principio lo que tenemos que hacer ahorita es hacer las visitas para garantizar por el Instituto de la Seguridad y las Construcciones de que ese inmueble esté bien construido para garantizarles que están en seguridad los habitantes o quienes ocupan estos inmuebles. A ver, pero ¿cómo se da la mecánica para que un edificio se construya? Obviamente se adquiere la tierra, se solicita el permiso, pues sí, de la alcaldía, pero también interviene la autoridad del gobierno central. Digo, la propia SEDUBI, como la que usted encabeza. ¿De qué magnitud es la confabulación de autoridades, no solamente de la alcaldía, sino del gobierno central, para que esto se manifieste? Obviamente coludidos con las constructoras. Sí, te platico algo muy importante, como una cosa muy técnica, pero daría como mucha claridad. Sí. ¿Por qué están construidos estos edificios? Las normas y las regulaciones y las facultades que tiene la Secretaría o el gobierno central y las alcaldías en desarrollos inmobiliarios de menos de 10,000 metros cuadrados, ellos para esos inmuebles de los que estamos hablando, de los 130, no exceden esa magnitud de obra de 10,000 metros cuadrados. Son muchos menos. Entonces, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo que se emite y lo que solicitan aquí los desarrolladores es el uso de suelo. Con ese documento de uso de suelo, ellos se dirigen a las alcaldías y ellos son quienes otorgan la manifestación de construcción y 3 documentos más, y el último, que es la terminación de obra, terminación y ocupación de la obra. Ese último documento lo que dice es que tú como alcaldía visitas el inmueble, certificas que corresponde al uso de suelo emitido, donde dice son 7 niveles de tantos metros, tantos cajones de estacionamiento, tanto área libre, lo cumple y la autoridad firma y da el visto bueno de ese documento de ocupación. Es cuando se comercializa y se ocupan por los compradores. Posteriormente, pues hacen los trámites ante notaría y la individualización de boleta predial y también como del agua y demás servicios que se requiere en un inmueble de vivienda. Pero eso es facultad única de cada una de las alcaldías y ahí ya no hay injerencia del gobierno central. Lo que a veces actúa por parte del INVEA o de la PAOT cuando hay una queja vecinal, que también en esos 130 hay casos, lo que nosotros le llamamos folios que se encuentran en cancelación, como resguardo de folios, es la palabra que utilizan en la PAOT y en el INVEA, resguardo de folios. Es decir, cuando tú como vecino de repente ves una obra y dices, es que exhiben una licencia de 7 pisos, pero están construyendo 12 o 10. Entonces entregas tu reporte al INVEA del gobierno central o a la PAOT y entonces ellos tienen la obligación de hacer una diligencia. Cuando hacen la diligencia se cercioran y clausuran y hacen la suspensión de la obra. Entonces esos edificios son los que tuvieron resguardo de folio. Fueron ocupados, hay gente viviendo ahí, pero ni siquiera pudieron escriturar, pero están ocupados, pero no tienen ninguna certeza jurídica. Ese es el problema que pasa. Y muchos de estos documentos que fueron otorgados por la alcaldía fueron omisos porque otorgaron los documentos viendo físicamente que había pisos de más. Y fueron en esta presentación de los 10 ejemplos que hacíamos, que con gusto se los paso porque fueron públicos y se los mandamos, nada más tapamos los nombres por la ley de datos personales, pero se los hago llegar donde están muy claro
cuáles son los documentos que otorgó la alcaldía y cuáles no otorgó o de los cuales fue omiso y los entregó. Ahora, está ese volumen de personas que se verán afectadas directamente en su patrimonio, es decir, gente que va a tener que buscar cómo va a escriturar, gente que va a tener que pues acercarse a ustedes para ver qué hace, porque pues adquirió algo de buena fe, pero resulta que lo que adquirió a lo mejor, bueno, no existe en realidad en los documentos. Esos son unos afectados. Hay otros que son pues los habitantes normales de la alcaldía Benito Juárez, porque toda la alcaldía se somete ahora a un estrés de tráfico, porque pues todos esos agregados a los edificios generan más vehículos, más cajones de estacionamiento, más falta demanda de agua, más demanda de electricidad, más demanda de todos los servicios. O sea, estamos hablando de que toda la alcaldía se ve afectada, no es solamente los que exponen su patrimonio. Claro, y también cabe mencionarte que de hecho la jefa de gobierno donde más ha invertido de las 16 alcaldías, entre otras, la inversión para poder tener y que el agua llegue de mejor calidad es en la alcaldía Benito Juárez, porque pues hay mucha demanda de escasez de agua. Pero aparte de deteriorar la calidad de vida de los habitantes de la alcaldía, la jefa de gobierno, su compromiso es poder resolverles a esta gente que está comprando de buena fe o que ha sido defraudada. Se está garantizando a cada uno de ellos de que va a haber respaldo por parte del gobierno que encabeza la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero sin embargo también te quiero comentar otro dato muy particular que se da. Hay inquilinos que rentan en estos inmuebles, te digo, de los que no pudieron escriturar, pero pertenecen a una constructora, pero están construidos y los dan a rentar. Entonces ellos no se van a acercar porque son constructoras que fueron las que hicieron la irregularidad inmobiliaria, pero están ahí y ellos obviamente no están en esta mesa, pero hay vecinos que dicen, es que en el edificio de al lado no escrituran, pero ahí son inquilinos, pero también tienen el mismo problema, pero pues ellos también son constructoras que forman parte de esta red de corrupción. O sea, es muy grave, hay diferentes aristas, cada inmueble tiene una particularidad, pero nosotros, mira, yo independientemente de dar a conocer los datos, de hacer mi trabajo como secretario, pues hay que ver la parte humana de cómo poder atender a estas personas que fueron defraudadas, y yo creo que ese es el compromiso de nosotros con diferentes instancias de poder explorar qué va a pasar. Que no sé, conocer cuáles fueron las constructoras que defraudaron, que compren los polígonos para que se sigan continuando, pero tienen que pagar al gobierno esos pisos de más que se construyeron porque tampoco pagaron ningún derecho. Y digo, no puedes tampoco regularlo y regular de esa manera porque si no, entonces pues estarías tú mismo violando todas las normas que tiene el la gobierno. ilegalidad. Exactamente. Yo quisiera aprovechar también que al lado de toda esta esquema de corrupción, que por supuesto debe tener consecuencias de carácter jurídico para quienes lo tramaron, lo operaron y se beneficiaron de ello, yo quisiera al margen de esto preguntarle sobre la torre mítica, esta mole gigantesca que se levanta sobre el circuito interior y que ha prácticamente aplastado un pueblo originario como el que se encuentra a un ladito. Yo sé que no le correspondió a usted, secretario, pero prácticamente la torre mítica se apoderó de un pueblo originario y bueno, nada más, no, para no hablar de la calle de la que se hizo propietario. Sí, Álvaro, mira, precisamente ese tema me lo abordaron hace un par de meses que di mi informe al Congreso cumpliendo con la ley y sí. Había una fracción del PAN que decía, y le exhibí el documento y le dije, mira, aquí está el documento donde el 2017 se autoriza la continuación y la modificación del impacto urbano de este desarrollo. Y dañaron un pueblo, el pueblo de Joco, y no levantaron la mano y tampoco lo defendieron y tampoco salieron a decir que se estaba colapsando. Hasta atendiendo a los vecinos, hace aproximadamente 2 meses tuvimos una asamblea con ellos donde nos reclamaban con justa razón y dicen, cuando empezó esta obra se cerró un centro de salud y hasta el día de hoy no se ha abierto.
exigimos que se construyera, la empresa nos exigía, y si tú puedes ver, incluso estará por ahí grabado, cuando se inaugura la plaza comercial, yo fui invitado, agradecí, no por ética profesional, yo no podía ir a ese evento, Pero porque sí pues estaban nosotros estamos... el alcalde y exalcaldes. Yo vi ese video del PAN. Nosotros estamos con el pueblo de Joco, nosotros estamos con las comunidades, porque no puedes tú llegar a impactar de esa manera un desarrollo. Por lo menos nosotros decimos, tenemos que dar a conocer a la comunidad, y cualquier desarrollo más de esa magnitud tiene que garantizar la mejor calidad de vida y mejorar el entorno. O sea, fuiste a dañar un pueblo histórico ya colapsado. Fuimos, te digo, también a esa reunión donde nos daban un argumento de vialidad, pero cuando tú vas y te metes al pueblo, los habitantes de Joco tienen toda la razón. O sea, no hay un beneficio más allá de mejoramiento de luminarias, de banqueta, pero lo que hay ahí es 5 o 10 veces más de población del Joco de lo que va a vivir en esa torre. Pero te digo, hay incluso intenciones de seguir un proyecto, lo cual digo, la inversión en México, bienvenida, venimos de un proceso muy difícil, pero no puede ser de esa manera. Tenemos que escuchar a los vecinos tienen que opinar, tenemos que transitar en una ciudad donde quepamos todos y donde se escuchen todas las voces y saber cuáles son las necesidades de los habitantes de la ciudad para poder permitir un desarrollo más de esa magnitud. Pero te digo, nosotros estamos con el diálogo también con las constructoras. Ellos nos han dicho, oye, las medidas de mitigación, le digo, te faltan medidas de mitigación, cumple con las medidas de mitigación, porque entonces nosotros íbamos a la comunidad y decirles, miren, la empresa fue autorizada en otra administración, pero con nosotros cumplió al 100% las medidas de mitigación que ustedes opinaron y que también el gobierno solicitó. Digo, eso es trabajar en coordinación, pero pues fue dañado el pueblo de Joco, un pueblo histórico, y nunca salieron y tampoco lo defendieron, y está aquí en la alcaldía Benito Juárez. Benito Juárez. Claro, y ahora que me extraña que de repente aparezcan por Xochimilco. Pues ¿cómo y por qué no fueron a Joco? Se lo tenían aquí a la vuelta. En su propia alcaldía que gobiernan. Es correcto. Pero mira, nosotros estamos con ellos y vamos a transitar. Bienvenida a la inversión, pero de manera ordenada. Sé que la Ciudad de México se está recuperando. Parte también de mi trabajo es ver el desarrollo inmobiliario, pero también el ordenamiento urbano, respetando y escuchando todas las voces de vecinas y vecinos de la ciudad. Hay en el chat ahora mismo muchas preguntas sobre el tema específico de la alcaldía Benito Juárez. Si hay gente que cree que ha sido estafada por esta red que ha de ser muy poderosa para haber logrado lo que logró, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿A quién buscan? ¿Con quién se dirigen? ¿Qué hace la gente de la alcaldía Benito Juárez si sospecha de que su propiedad está en riesgo? Con mucho gusto los recibimos aquí en el horario de oficina de 9 a 3 de la tarde, aquí en San Lorenzo 712, en la alcaldía Benito Juárez del Valle Centro. Aquí está la secretaría. Les digo, esta mesa de atención aún continúa. Está únicamente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, porque pues ya sabemos cuál es la atención, ya tenemos cuál es el esquema de registro y demás, pero nosotros seguimos atendiéndolos. En este caso en específico, tienen una mesa especial. Aquí estaremos de lunes a viernes de manera permanente atendiendo y con mucha empatía con ellos. El reordenamiento territorial que está en marcha en la Ciudad de México, ¿a usted le compete? No, fíjate, de manera directa no. Eso es un cumplimiento a los constituyentes. Si te acuerdas, cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución de México exigía que existiera el Instituto de Planeación está en este mismo edificio, compartimos el edificio. Ellos están en uno de los pisos de este edificio. El titular es Pablo Benyure, por Constitución está él ratificado en el Congreso. La jefa de gobierno hoy dio una opinión al respecto en la mañana, en su conferencia, por la falta de comunicación que ha habido al respecto de ella, se prolonga, y ella comentaba que estará en 3 o 4 meses del próximo año, lo cual se va a prolongar para poder dar una explicación más acorde y que no haya tanta confusión. Lo que nosotros determinamos en el suelo de conservación, en el suelo urbano, el suelo de conservación, no se impacta el suelo de conservación
pues nosotros somos defensores de las áreas verdes, y más la jefa de gobierno, cuando fue secretaria del Medio Ambiente hace 20 años, pues fue una de sus luchas de invertir en el campo, de invertir para que los dueños de la tierra tuvieran un ingreso para cuidarla y no venderla, y eso se continúa y se duplica la inversión para los guardabosques, para la gente que está a cargo de sus tierras, que no la venda, sino que tengan un ingreso, porque es una parte de un pulmón muy importante de la Ciudad de México, lo que es Xochimilco, Milpalta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Coajimalpa, pues los beneficios ambientales que aporta esta ciudad, y la jefa de gobierno esa es la visión que tiene, y pues no es privatizar, ni vender, ni invadir, ni construir en el suelo de conservación, sino al contrario, preservarlo y mantenerlo. Pero ella hoy en la conferencia de prensa dijo, nos vamos a ir a un tiempo más prolongado para poder hacer una difusión muy clara, muy precisa, pero sí no es el Instituto de Planeación Correcto. quien maneja el tema de la consulta del Plan de Desarrollo Urbano. Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario de la SEDUBI, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, pues muchas gracias por la oportunidad de informarle al auditorio sobre este esquema de corrupción en la alcaldía Benito Juárez y otros aspectos que aprovechamos para preguntarle. Esta es su casa. Al contrario, muchas gracias Álvaro, muchas gracias Alejandro por el espacio, y feliz Navidad y feliz año. Con mucho cariño. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la orden. Hasta luego.